El siguiente programa es producción nacional, que puede ser escuchado por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus padres, madres o representantes. Vida 95.7 presenta En Contacto con Danilo Antequera, presentando un programa interactivo y participativo. Sintoniza y comparte. Envía tu mensaje al 0414-675-8322. Muy buenos días, apreciados oyentes. Nuevamente, acá en la cabina de Vida 95.7 con su programa En Contacto. Gracias a nuestro Dios, le agradecemos a Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por habernos traído con bien nuevamente. Después de algunas interrupciones, ustedes conocen lo que es la falla eléctrica y lo otro, los fenómenos naturales como la lluvia. Eso nos impiden a veces estar a tiempo en nuestra programación, pero siempre y cuando Dios nos provea el momento, aquí estaremos. Siempre vamos a estar acá. Llegaremos en la presidencia el licenciado Abraham Finol, en la vicepresidencia Eduardo Roque, el licenciado Eduardo Roque, producción general de esta estación Vida 95.7, el licenciado Henry Álvarez, quien estará con nosotros también en lo que es la parte de máster y musicalización, y quien habla para ustedes, Danilo Antequera, con el 0414-6564-693 para que usted reporte sintonía desde donde se encuentre. La pregunta del día, siguiendo la secuencia del tema que estábamos analizando la vez pasada, siguiendo la temática del árbol de la vida, les estamos dando la pregunta de hoy día: ¿por qué no murió físicamente el mismo día Adán y Eva? Esa es la pregunta que tenemos. ¿Por qué no murió el mismo día físicamente Adán y Eva? Al regresar de nuestra pausa estaremos desarrollando nuestro tema y su pregunta: ¿por qué no murió físicamente Adán y Eva el mismo día? A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno del honor, al Rey de gloria y paz, glorias tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad. A Cristo corona, divino Salvador, sentado en alta majestad, es digno del honor, al Rey de gloria y paz, glorias tributar, y bendecida al inmortal por toda eternidad, eternidad. Cristo corona, Señor de vida y luz, alabanzas proclamad los triunfos de la cruz. A Él pues adorad, Señor de salvación, gloria eterno tributar. De todo corazón. Estás escuchando En Contacto con Danilo Antequera.
Envía tu mensaje al 0414-675-8322. Hermoso tema que acabamos de escuchar, un tema de aquellos años, de los años 70, 80, 90, hasta que llegó vamos a decir, la nueva era, y los cantos fueron evolucionando y bueno, hoy tenemos las mismas letras pero con otra melodía, pero a mí me encanta la música del pasado, me eleva. La pregunta de hoy, la pregunta del día de hoy: ¿por qué no murió físicamente Adán y Eva el mismo día? 0414-6564-693 para que reporte sintonía, y el 04 675-8322, 0414-675-8322 para que reporte sintonía y responda la pregunta. Por una recarga, ya le enviamos la recarga a nuestra querida, se la pasamos al director y el director la pasará al final del programa a nuestra hermana Lady de Pastor, quien fue la ganadora en la pregunta de este tema en el primer momento que dirigimos, lo que es el tema de el árbol de la vida. Así que si usted acerta la pregunta, usted se lleva una recarga en el día de hoy. Muy bien, seguimos entonces con nuestra programación. Vamos a enviarles saludos a todos nuestros hermanos de la Central, Ciudad Ojeda Central, Calle Vargas y Arterial. También a nuestros hermanos de lo que es Lagunilla, El Danto, La L, Nueva Venezuela y El Porvenir. A todos, que Dios les bendiga, que Dios les ayude a solucionar sus problemas en este día. Y ya para la próxima semana, este servidor con otro ministro estaremos visitando lo que es todos los días, y seguiremos con nuestra programación lo que es el martes y jueves en Vida 95.7 con la antesala al Radio Maratón. Dentro de 2 meses creo que tenemos... Henry, creo que tenemos nuestra programación de Radio Maratón como lo hemos hecho todos los años. Sí, y bueno, aquí estamos, hermano, como la Gillette, lo que a la primera se le pasa, a la segunda lo repasa. Y aquí estamos nosotros. Para eso estamos acá nosotros, para seguir adelante con la programación que nos corresponde. Vamos a revisar la mensajería de texto. Vamos a ver, queremos enviarle un saludo a nuestra querida hermana Angélica, la que nos alimenta todos los días, la chef Angélica. Oye, así que mis oyentes, mañana atentos, que hay un sorteo para el día de mañana con nuestra querida hermana Angélica, allí donde está ubicada en la Cotopaul, en la N, esquina Cotopaul. Así que mis apreciados oyentes, para el día de mañana estaremos obsequiando un rico y jugoso almuerzo, cortesía de nuestra querida hermana Angélica, esposa de Zoilo, allá en Autofrenos Meléndez. ¿Ah? ¿El Ijaca? ¿Ese es el Ijaca? ¿O el Ijaca no es allá que...? Ah, ok. Autofrenos El Ijaca. Muy bien. Saludos a todos nuestros hermanos de la Nueva Venezuela. Elías Morillo, su esposa. Muy pronto estaremos allá degustando sus ricos y jugosos almuerzos y desayunos y cena, compadrito, completico. También a la familia Álvarez, que está full sintonía en estos momentos allí en la urbanización Eleazar López Contreras. Casi nada. ¿Tú sabes quién era Eleazar López Contreras? Bueno,
para la próxima, en otro programa que tengamos, hablaremos acerca de aquellos grandes hombres. Bueno, saludo a toda la familia Álvarez, Miriam, Mari y a nuestra querida amiga Rosita. Rosita, prepara esos almuerzos ricos para cuando nos toque en la zona donde ustedes están. Así que vamos a trabajar duro en estos 2 meses. 60 días ininterrumpidos llevando mensaje a cada hogar, llevando un mensaje de esperanza. Esto es en la antesala de la Radio Maratón, que ya la tenemos encima. Recuerden que cuando hacemos los Radio Maratón repartimos kilos y kilos de amor. Nuestra audiencia ya conoce lo que es cuando nosotros hacemos nuestro Radio Maratón. Muy bien, vamos a entrarle entonces, vamos a hacer contacto con nuestro querido amigo y hermano David Inciarte, quien estará hoy acompañándonos en nuestro programa Contacto, hablando acerca del árbol de la vida. Vamos a hacer contacto ya con nuestro querido hermano David Inciarte. David, estamos al aire, David. Sí, muy buenos días. ¿Estás allí, David? Ok, estamos al aire desde los Estados Unidos, Texas. Nuestro querido hermano vía... Sí, ya lo tenemos con el volumen ya el máximo. ¿Estás allí, mi hermano? Bienvenido nuevamente. Para llevarle pues a nuestra mensaje de Dios a través de los diferentes tópicos que tratamos en este programa. Muy bien, ¿cómo ha estado por allá la situación, el clima? Acá ha estado un poco lluvioso y ya tú sabes cómo es. Se llaman tornados. En estos días pasó pues una situación bastante, no digamos bastante grave, pero sí alarmante. Hubo lo que llamamos nosotros chubascones, que aquí llaman tornados, y trajo serias consecuencias en algunas regiones, pues, y hizo estragos, ¿no? Hace 2 días. Bueno, afortunadamente, y con la gracia de Dios, donde estamos nosotros, pues no hubo mayores inconvenientes, solo árboles caídos, los pipotes de la basura que volaron por los aires, pero fue una situación que, si se quiere, pues llamó la atención y puso en alarma a mucha gente. De hecho, yo estuve circulando en horas de la mañana por una parte acá que se llama Richardson, y allí se sintió bastante fuerte, y por primera vez en mi vida vi lo que veíamos nosotros en las películas, ¿no? Estos tornados, estos tifones, etcétera, y no en su máxima dimensión, pero de alguna forma pues pudimos sentir pues lo que es la fuerza de la naturaleza. Lo que es la fuerza de la naturaleza y los estragos que puede ocasionar si la gente no está debidamente preparada, ¿no? Muy Acá bien, hay sistemas David. de alarma. Muy bien, mi hermano, gracias por esa información. Envíale saludos a tu gente, a nuestra querida amiga Angélica. Sí, bueno, un saludo a toda nuestra distinguida audiencia, principalmente a nuestra hermana Angélica, que nos une una amistad de hace muchos años, una amistad desde que ella era una adolescente. Ella es un poquito menor que nosotros, pero ya está entrando también en la edad, en la adulto mayor, por no llamarlo de otra forma. Y bueno, hoy en día se caracteriza por sus artes culinarias, y su esposo también ayudándole pues en ese emprendimiento que esperamos, con el favor de Dios, que sea muy provechoso, muy fructuoso, y que lleve buenos dividendos a la casa para contribuir con la economía familiar. Y bueno, aquí estamos, ya preparados para llevar la información que promete ser muy, pero muy rica en cuanto a muchas cosas que debemos entender hoy en día y que de repente a través del tiempo se han ido tergiversando, ¿no? Y ocultando y no se ha aclarado. Y nuestra tarea es informar acerca de las escrituras, a la elección. No obligamos a nadie, porque como Dios hizo al hombre de libre albedrío, nosotros respetando eso simplemente informamos
comunicamos todo lo que concerniente a textos que suelen ser un poco críticos, un poco difíciles de interpretar para algunos, y desafortunadamente pues a través del tiempo hay algunas organizaciones que se han encargado pues de tergiversar la verdad. Nosotros informamos acá, usted compara con las Sagradas Escrituras y podrá usted tomar la decisión o la conclusión pertinente. Así es. Muy bien, David, habíamos dejado una pregunta al aire, la que tú y yo conversábamos detrás de los micrófonos. ¿Por qué no murió Adán y Eva físicamente el mismo día? ¿Por qué no murieron el mismo día? Esa es la pregunta por una recarga en este día en su programa En Contacto. Hoy vamos a terminar lo que es el tema del árbol de la vida. El árbol de la vida que habíamos tocado en el programa anterior. Bueno, los micrófonos son tuyos, David. Sí, como dice, surge una pregunta, ¿no? Al momento de que Adán y Eva cometieron el pecado de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal, que les estaba prohibido. Vamos a Génesis 5, donde aparece la descendencia del hombre. Vemos allí personajes que duraron una buena cantidad de años, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso, para no extendernos, porque el tiempo es oro en radio y en todo, bueno, y en todos los ámbitos. Tenemos el caso de Matusalén. Matusalén se dice que fue el hombre más longevo que hubo sobre la tierra. ¿Tú sabes cuántos años duró Matusalén? 669 años. No, Perdón, 969 años. Sí. Oye, ¿qué pasó? Bueno, el director te habías está pelado aquí. por 300 años nada más. No, sí, nada más. Oye, tú sabes lo que son 400 años menos. Oye, wow, el tipo duró 969. Así es. Mira, David, Entonces, y nos llaman a nosotros, y nos llaman a nosotros con 70, 80 años, que estamos viejos, y entonces... Bueno, imagínate en esa edad. Bueno, imagínate. Bueno, y ustedes, bueno, invito a toda la audiencia para que ellos puedan ver en Génesis 5 toda la cantidad de personas allí que vivieron durante tantos años, ¿no? Y vuelvo y repito, surge la pregunta, ¿por qué esta gente vivió tantísimos años? Lo que llamamos los antidiluvianos duraron tantísimo tiempo, ¿no? Mira, hagamos una acotación allí, una aclaratoria. Las personas que duraron 600, 700, 800, 900 eran las personas que venían del linaje santo de Jehová. Ningún pecador duró esa cantidad de años. Quería hacer esa aclaratoria. Sí, correctamente. Son los descendientes de Adán. Ahí dice los descendientes de Adán, que usted lo puede ver. Y que los llamamos también, perdona David, y que los llamamos también los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque los descendientes de Adán, que hicieron la voluntad de Dios, fueron los llamados hijos de Dios. Correcto, sí. Buena la aclaratoria. Pero vuelvo y insisto, ¿no? Al ver esto, nosotros surge la pregunta que con la cual iniciamos el programa, que por qué duraron tanto tiempo, por qué no murieron si la sentencia era que moriría. Y resulta ser que hay un detalle muy importante que a veces pasa como omiso, ¿no? Y es que realmente con la entrada del pecado entró la muerte. Y eso nosotros lo vamos a poder ver en Génesis 3:21. Lo invito, si me acompañas tú, para que me ayudes para aligerar esto en Génesis 3:21, que es lo que nos dice, ¿no? Para que nosotros tengamos idea de cómo si entró la muerte a raíz del pecado de la mujer y el hombre. En Génesis 3:21 encontramos nosotros lo siguiente: Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y su mujer. Génesis 3:21, Dios hizo al hombre ropas de piel para la mujer y los vistió. Ok, estas evidentemente, si hablamos de que son de pieles, son de animales. Y para poder hacer túnicas, pieles, un abrigo, cualquier cosa para vestir,
Había que que venga dar de un muerte. animal, que venga de un animal, evidentemente el animal tiene que ser sacrificado. Eso no hay opción, ¿correcto? Sí, Y señor. eso fue lo que ocurrió. ¿Qué pasó? Y bueno, este sería otro tema, no vamos a entrar allí porque, bueno, el tiempo no nos lo permite. Pero la mujer y el hombre trataron de cubrir su desnudez porque se dieron cuenta a medida que cuando consumieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, se dieron cuenta de que estaban desnudos. Tuvieron vergüenza ante la voz de Dios y vergüenza ante ellos mismos y trataron de cubrir su desnudez, su pecado con su propia solución, con hojas de higuera, dicen las Sagradas Escrituras. Sin embargo, sabemos que puede tapar una hoja de higuera y una situación más incómoda. Bueno, imagínense ustedes la mujer con una hoja de higuera adelante y otra atrás y Adán con una... Bueno, toda una situación demasiado incómoda, ¿no? Porque recuerden que habían recién pecado y bueno, trataron de la mejor manera como ellos pudieron, o como realmente nosotros tratamos a veces de hacer la cosa de nuestra manera, y no es la mejor manera. Y Dios resolvió este problema. Pero para hacer eso, hubo la necesidad de sacrificar. Sí, exactamente, cuando el pecado entró el sacrificio, la muerte. Sí, por eso decimos, hubo la necesidad de sacrificar, no sabemos si uno o dos animalitos para cubrir la desnudez de Adán y Eva. ¿Qué es esta desnudez? Sabemos que fue por causa del pecado. Entonces, podemos concluir definitivamente que por causa del pecado entró la muerte, que era lo que Dios había sentenciado. La palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios se cumple, no tengan la menor duda, perdón. Entonces, para lo que de alguna forma pueden decir, pero bueno, ¿qué ocurrió aquí? Fíjense, Dios no fue tan certero en su palabra. Pues sí lo fue. ¿Qué pasó? Ese día que Adán y Eva pecaron, se sacrificaron 2 corderos, y se asume que fueron 2 corderos porque fueron pieles que fueron diseñadas para Adán, para cubrir la desnudez de Adán y para descubrir la desnudez de Eva. Ahora, el sacrificio de estos animales representa también el sacrificio posterior que haría Cristo con su sangre para cubrir la desnudez del pecado y darle al hombre la esperanza de vida eterna, o sea, lo que es la inmortalidad que se había perdido por la transgresión, por la desobediencia, por el pecado. Fíjense lo importante, lo relevante que tiene todos estos detalles ahí. David, Entonces, y algo que le podemos recargar a esto es que Adán más nunca volvió a pecar. La Biblia no registra que Adán volvió a caer en pecado. Yo me imagino la carga que duró. De conciencia, wow. Sí, hermano, y no fueron por 100 años, ni 50, 80 años. Vivió 950 años con esa carga. Y antes de que entrara el diluvio, ellos se paraban al frente y veían el jardín del que fueron sacados. Solamente lo contemplaban desde lejos. O sea, desde lejos porque no podían entrar porque ya había un ángel que resguardaba. Sí, señor. Y entonces, oye, este hombre que fue nuestro padre, el padre de todos los seres humanos vivientes, por así decirlo, oye, vivió con esa carga cuando tuvieron que matar a aquellos 2. Mira, yo tengo 3 gallinas en casa, David. Yo no mato mis gallinas, ni el gallo tampoco, a pesar de que el gallito se ha puesto refunfuñón por las gallinas, pero yo entro al corral y salen todas corriendo a donde yo estoy y las agarro. Imagínate que voy a agarrarla para torcer el pescuezo con solamente mirarle a los ojos, David. Yo me pongo a pensar cómo fue la situación de Adán cuando él mismo tuvo que sacrificar por orden de Dios a estos 2 animales. Un corderito, sí. O sea, ver la expresión de la muerte, cosa que ellos no habían experimentado. Epa, y a esto le podemos... Esto es consecuencia del pecado. Mira, y a esto también le vamos a añadir lo siguiente. Inmediatamente que ellos desobedecieron, miraron al Hijo unigénito del Altísimo y le dijeron, te sacrificamos, te hemos crucificado. Años, siglos después, vino el Cordero de Dios. O sea, a veces nosotros decimos que Israel... Lo que pasa, sí, sería bueno, porque te emocionas y te me adelantas mucho, ¿no? Porque recuerda que mucha de nuestra distinguida audiencia no lleva el hilo cronológico que tú ya comprendes por tanto tiempo de estudio, ¿no?
porque nos podrían preguntar, pues nuestra gente que nos escucha, podría llegar a la siguiente interrogante: ¿cómo podemos asociar el sacrificio de estos animales con el sacrificio de Cristo? ¿Cómo ustedes pueden comprobarlo? ¿Cómo ustedes lo asocian? ¿De dónde ustedes sacan eso? Y entonces allí es donde nosotros debemos darle la debida referencia bíblica para que nuestra gente pueda interpretarlo de manera adecuada. Que no son inventos de Danilo Tequera, ni inventos de este servidor, ¿no? Sí, señor, ni inventos de ningún otro predicador. O sea, de este prefiguramiento bíblico, de esta hipótesis, por llamarlo de alguna manera, que nosotros presentamos aquí. Bueno, muy sencillo. Te invito para que busques en Primera de Pedro 1, 18 al 20. Ahí nos lo muestra. Léelo para que nuestra distinguida audiencia pueda hacer su buena conclusión, su buen análisis. Y entonces, mira, a partir de allí es que nosotros podemos deducir que hubo el sacrificio, y estos sacrificios apuntaban al sacrificio de Cristo en la cruz. Muy bien. Primera de Pedro 1, 18 al 20. Ok, dice la palabra de Dios: sabed que habéis sido rescatados por la vana conducta que recibisteis de vuestro Padre, no con cosa corruptible, con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, el unigénito de Dios, como de un cordero sin mancha ni defecto. Y estaba destinado desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a nosotros. Oye, qué tremenda... Maravilloso, maravilloso. Fíjense ustedes lo interesante de todo esto. ¿Qué revela este pasaje de la Sagrada Escritura? Primero, la omnisciencia de Dios. Dios todo lo sabe, lo anterior. Dios sabe, todo lo sabe, pues conoce el futuro. Pero ojo, Dios no predetermina, no determina. Existe el libre albedrío, Dios conoce lo que va a suceder, pero no determina. Y cuando decimos no determina, no influencia, no te lleva, no te obliga a hacer lo que tú no quieres hacer. No te obliga a que le ames si tú no le quieres amar. Mira, ese es un tema también, David, que deberíamos de profundizar en los próximos por supuesto, tiempos, porque es muy importante lo que tú acabas de mencionar allí, que no es que Dios predestinó, no. Eso no está allí. Cada quien toma decisiones. Continúa, mi hermano, pero es un tema interesante. Por supuesto. Entonces, y yo me tomé la tarea de buscar en el comentario bíblico que profundiza, que se refiere y que lo que hace es analizar, desglosar un poco más lo que tiene el texto, que nos dice lo siguiente: para que Adán y Eva fueran revestidos, hubo que hacer el sacrificio de 1 o 2 corderos. O sea que 1 o 2 corderos tenían que morir. Lo que se dice, o lo que también reafirmamos a través de Hebreos 9:22, los invito a nuestra audiencia para que lo busque, para que no nos dilate el tiempo, cuando dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay remisión de pecado. Qué bárbaro, ¿no? Qué tremendo. Entonces es allí, David, donde dice: el día que de él coman, morirán. Correcto. Ahora bien, Spurgeon, que es un famoso predicador, ojo, y mucha gente que está allí en sus receptores dirá: bueno, ya van a sacar un escrito de uno de los personajes adventistas. No, Spurgeon fue un personaje de evangelista muy famoso durante su era. Es como si nosotros hubiésemos, como si hablásemos de un Billy Graham. Spurgeon fue un predicador que también se dedicó a hacer un comentario bíblico que es muy, pero muy útil a la hora de poder nosotros utilizar para esclarecer o profundizar en lo que tiene que ver cada versículo, ¿no? Él decía: alguna criatura tuvo que morir para poder proporcionarles una vestimenta. Y tú sabes quién es el que muere para poder ser vestidos con su justicia inmaculada. El Cordero de Dios fue hecho por nosotros una vestidura con la cual cubrir nuestra desnudez, para que no tengamos miedo de pararnos ante el tribunal de Dios. Bárbaro, ¿no? Esas palabras allí, ese análisis que hace Spurgeon referente a eso.
Entonces, con esto nosotros queremos aclarar que la palabra de Dios se cumple tal cual. ¿Entró por el pecado la muerte? Sí. ¿Por qué el hombre duró durante mucho tiempo? Porque sí hubo la muerte que Dios había sentenciado, pero fue la muerte del sacrificio de 2 corderos, que también iba a representar el sacrificio de Cristo en la cruz, ya instaurado por Dios, ya preparado por Dios antes de la fundación del mundo. Porque si Dios en su omnisciencia había preparado todo esto, porque de alguna forma no, él sabía que el hombre iba a pecar, pero no lo había determinado. Eso son cosas un poco complejas, ¿no? Pero que en algún momento, pues nosotros también nos daremos a la tarea de analizar a través de lo que significa el libre albedrío. Pero ya es tema para otro día, un tema muy interesante que estaremos nosotros, pues, de alguna manera, pues, tocando, para que nuestra distinguida audiencia también pueda despegar y pueda estar informado acerca de todo esto, ¿no? Así es. Entonces tenemos que Adán y Eva fueron vestidos con una prenda que fue comprada con la vida de otro, ¿no? Mira lo importante que es esto. Fueron vestidos con una prenda que fue producto del sacrificio de la vida de otro. O sea, revestidos con una justicia que no era la propia, no era la de ellos, sino la justicia de Cristo. Eso concluye que nosotros estamos vestidos con una prenda de justicia que fue comprada con la sangre de otro. ¿Y quién fue esa sangre? La sangre de Cristo. Nada más y nada menos, ¿no? Nada más y nada menos. Todo lo trascendente, todo lo importante que tiene este pasaje, y todo, ¿no? Fíjate, que no hemos hemos dado como un leve paréntesis, ¿no? En cuanto a lo del árbol de la vida, y nos hemos enfocado en explicar de por qué no hubo muerte directa del hombre o de la mujer al momento de pecar. Y nos enfocamos en la parte que tiene que ver con los sacrificios de los corderos y toda la enseñanza que de allí podemos desglosar. Es tremendo todo esto, ¿sí? Entonces, nos dice también en Apocalipsis. Dime, ¿ibas a decir algo? Ajá. Sí, estamos al aire. Sí, estamos al aire, estamos al aire. En Apocalipsis 13:8, que te invito para que lo leas. Ajá. Hay algo interesante que también nosotros tenemos, vale la pena compartir acá. Apocalipsis. Dice 13:8. Ok, aquí la tenemos. Apocalipsis 13:8 dice: y la adorarán todos los habitantes de la tierra cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde la creación del mundo. Bueno, eso ratifica lo que tú habías dicho, antes de la fundación del mundo. ¿Y qué nos dice Primera de Pedro 1:20? Bueno, Primera de Pedro también resalta lo que mencionabas al principio. Él estaba destinado desde antes de la fundación, desde antes de la creación del mundo, pero manifestado en este último tiempo por amor a nosotros. Fíjate lo que Pedro resalta allí, que Cristo ya era la reserva que estaba allí destinada por si el hombre pecaba. Si el hombre no pecaba, Cristo no venía. Pero una vez que el hombre pecó, como dice Gálatas 4:6 o 6:4, si no me equivoco, venido ya, 4:4, Gálatas 4:4, venido ya el tiempo, cumplido ya el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer. Bien, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Sí, decimos que el Señor hace provisión de todo. El Señor, Dios, siempre hace provisión de todo. En conclusión a esta parte, podemos decir que Adán y Eva debían morir ese mismo día. Pero en su lugar murieron 2 corderos para descubrir la desnudez que había propiciado su pecado. Enfatizamos entonces que solo Dios tiene inmortalidad. Eso reivindica esto, ¿no? Si el hombre hubiese tenido inmortalidad, no hubiese ni sido necesario que Jesús muriera. Es una de las cosas que nosotros también concluimos en la sección pasada. Eso es muy importante, David, porque los seres humanos, la mayoría creen, y para eso estamos acá, para enseñar lo que está en la Biblia, creen que si tú eres bueno y mueres, tú vas al cielo, al paraíso. Y si eres malo, tú vas al infierno. Pero ya nosotros en reiterados programas que hemos hecho acá en
en Vida 95.7 hemos reiterado que no existe un infierno. Esa expresión infierno hay que profundizarle y conocerle el origen. Y la otra es que si ya los muertos justos están en un paraíso, en un cielo, o no sé, en donde quiera llamarle el ser humano que piensa en eso, entonces ¿para qué Jesucristo va a venir con voz de trompeta y con voz de arcángel y los muertos en Cristo van a resucitar? Así mismo es. Exacto, es por eso que el tema, el árbol de la vida, y tú lo que has desarrollado en todos estos minutos y los programas anteriores, es una secuencia de que la inmortalidad del alma, que el ser humano piensa que el alma es una cosa, el espíritu es otra, el cuerpo es otra. No, todo está allí al unísono. El aliento de vida entrado en el hombre hace un alma viviente, y como dice Eclesiastés 12:7, y el cuerpo vuelve al polvo como era, y el espíritu, o sea, el aliento, vuelve a Dios que lo dio. No va al paraíso ni va al infierno, vuelve a Dios que lo dio. Y en el día de la resurrección, cuando Cristo venga, los justos resucitarán para heredar la corona de inmortalidad, y los muertos malos se quedarán para la otra resurrección, que será ya el día final. Entonces eso es lo que siempre hemos querido resaltar con esta programación, audiencia, que ningún justo que muere va al cielo o permanece vivo. No, su cuerpo está inerte y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y en el día de la resurrección, como el caso de Lázaro, ¿te acuerdas del caso de Lázaro? David, ¿te acuerdas del caso de Lázaro? Por supuesto. Ok, si Lázaro estaba en el paraíso, ¿para que Jesucristo lo trajo otra vez a este infierno de vida? Fíjate que el tiempo de los romanos no era fácil, por eso es que Jesús decía, mira, si te obliga un romano a caminar con él una milla, ve con él 2. Y si te quitan la capa, entrégale también la túnica, que fue cuando él empezó a hablar de las bienaventuranzas, y él dijo, ¿qué evangelio es este entonces? En el que nosotros vamos a dejarnos gobernar por estas hordas o por este imperio. No estaba escrito que Cristo que el Mesías nos iba a dar la libertad, pero no entendían qué tipo de libertad Dios le iba a dar a su pueblo. Entonces allí es, David, donde nosotros queremos resaltar que la inmortalidad del alma es una obra y una doctrina de Satanás para contradecir lo que Dios dijo, como en el Edén. Él le dijo, no, tú no vas a morir, sino que tú vas a ser como Dios, conociendo el bien y el mal. ¿Ve? Y no entendieron ellos qué tipo de muerte. Tú sabes que cuando Jesús muere en la cruz y resucita, ya Él nos garantiza la vida eterna, pero no nos garantiza la muerte temporal. Nosotros todos vamos a morir, que para él es un sueño, como lo dijo, Lázaro duerme, voy pues a despertarlo. No dijo que Lázaro estaba consciente en un lugar, igual que la otra enseñanza falsa también, mala interpretación y mala, vamos a decir, coordinación en lo que hay en el libro de Lucas capítulo 16, cuando habla del rico y Lázaro. Entonces, Abraham está vivo. Muchos intérpretes de la palabra de Dios piensan que Abraham está vivo y al seno de él llega todo el mundo. Tú sabes, oye, es una cosa que contradice las Sagradas Escrituras. Entonces, Satanás se ha encargado de difundir en todas partes del mundo, igual con sus ángeles, que son los que toman la apariencia de los seres queridos. Cuando una persona no entiende la palabra de Dios, está propensa a ser engañada. Por eso es que la Biblia dice que la palabra de Dios nos hace ver realmente el sentido de la vida y nos hace conocer la mentira en la que Satanás está actuando en este tiempo. Te escucho. Bien, sí, yo quería, siempre es bueno que le presentemos a nuestra audiencia el punto de información o a las conclusiones que damos, ¿no? Yo quiero que tú me busques por allí a 2 de Timoteo 1:10 y Romanos 2:6-7, ¿no? Para nosotros ratificar la importancia que tiene el Señor Jesucristo en cuanto a esta doctrina, ¿no? De la inmortalidad del alma. Tú acabas de mencionar el caso de Lázaro, y muy evidente.
Jesucristo cuando llamó a Lázaro de la tumba lo llamó porque Lázaro estaba allí, no lo llamó del paraíso, ¿no? Sí, es algo ilógico, David. Oye, que yo porque entenderíamos de acuerdo a lo que la mayoría o una gran parte hoy cree, que si tú eres bueno y como Lázaro era bueno, tuvo que ir al cielo. Entonces no lo llamó ya del paraíso, Lázaro, baja del paraíso y preséntate en el cuerpo que está aquí en la tumba y entonces resucita. No, sí, ese no fue el proceso. Lo llama de la tumba porque Lázaro dormía o estaba muerto. Tan sencillo como eso. Y que era una antesala del poder de quien estaba allí para los creyentes. Era el Hijo de Dios, el Mesías del que había hablado la profecía de las 70 semanas. Ok, estamos en Timoteo, David. Primera de Timoteo. Ok, segunda de Timoteo 1.10. Segunda de Timoteo 1.10 nos dice: y que se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Oye, tremendo, eso, ¿no? Abre boca allí. ¿Y qué nos dice Romanos 2, 6 y 7? Bueno, Romanos 2, 6 y 7 nos dice: Dios pagará a cada uno según sus obras, vida eterna a los que perseveran en el bien hacer y buscan gloria, honra en la inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Ok, perfecto. Fíjense allí. ¿Qué deducimos de todo esto? Que Cristo, como lo dice en segunda de Timoteo, pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Señor Jesucristo, el cual quitó la muerte. ¿Quién quitó la muerte? Cristo. Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, su predicación, por su vida, por su ministerio. Entonces, si Jesús trajo la inmortalidad, es porque no la poseíamos. No existía la inmortalidad. Se lee, se ve, ¿se entiende? Perfectamente. Qué tremendo. Voy a repetirla, David. Y que se ha manifestado ahora por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, quien destruyó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Eso no lo está diciendo Danilo Antequera, ni lo está diciendo David Inciarte. Simple y llanamente estamos leyendo lo que dice en la Sagrada Escritura. Y es lo que da fuerza. Y no decimos esto a manera de jactancia, ni porque nos enorgullezcamos de tener la verdad. No, simple y llanamente queremos informar parte de ciertas cosas que de alguna forma han estado ocultas, no se manifiestan, no sé con qué finalidad. Me imagino que no es la mejor en algunos casos. Pero lo cierto es que las Sagradas Escrituras se explican porque es palabra de Dios. Y la palabra de Dios, cuando usted pide la intervención del Espíritu Santo para que le alumbre, para que le dé discernimiento, para que le dé entendimiento, téngalo por seguro de que usted, amado oyente, puede obtenerlo y puede llegar a comprender, discernir y concluir todas estas sabias experiencias que el Señor Jesucristo, que la palabra de Dios impresa, nos ha dejado para la posteridad, como estamos nosotros hoy en día. Sí, entonces, y es muy importante, David, que le recordemos a nuestra audiencia lo que es el Salmo 146, versículo 4. Pero vamos a leerlo desde el versículo 3, cuando dice: no confíes en príncipes ni en hombre, porque no pueden salvar. Sale su aliento y vuelve a la tierra. O sea, el cuerpo vuelve al polvo como era, y en ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea, el hombre no queda en un estado de conciencia. Por lo tanto, esa doctrina de la inmortalidad del alma, que el hombre muere, oye, murió el hermano Danilo y partió con el Señor. No, el hermano Danilo está durmiendo hasta el día de la mañana gloriosa, cuando Cristo venga y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa enseñanza falsa, ese es ayudar a Satanás. Mira, todo aquel, lo digo con propiedad, Danilo Antequera, todo aquel que alberga en su corazón y apoya la doctrina de la inmortalidad del alma, nunca le verá el rostro a Dios, porque Dios enseña que el hombre por su pecado murió
tanto físico Sí. como Ahora espiritualmente. fíjate bien, ¿no? Fíjate bien que dentro de nuestros queridos oyentes puede también surgir la pregunta, Ajá. y es muy lógica. Ahora, si Cristo trajo la inmortalidad, ¿verdad? Y que es lo que se predica a través del Evangelio, si Cristo trajo la inmortalidad, y si creo en Él y lo acepto, ajá, pero entonces, ¿por qué muero? ¿Por qué todavía morimos? Es una pregunta que es muy lógica, Bueno, que la gente se yo haga. yo le pudiera decir lo que está en el libro de Romanos, que Sí, pero la- es lo que queremos nosotros contestar. Y vamos a La aclarar- muerte que experimenta el creyente, Ajá. el que muere en Cristo, según la Biblia, es algo temporal. ¿Se escucha? Temporal. Como un sueño temporal hasta que Jesús venga por segunda vez para darnos este toque de inmortalidad, como lo dice en segunda de Timoteo. El único que tiene esa potestad, que venció la muerte y nos puede dar la inmortalidad, es Cristo. ¿Y cómo nos las puede dar si no a través de su segunda venida? ¿Se entiende? Ahora bien, busquemos en Primera de Corintios 15, 51 al 53. Es importante lo que yo dice. Ok, Primera de Corintios 15. Sí. Primera Y de después, Corintios, aquí la Primera de tenemos. Timoteo 6, 13 al 17. Ok, aquí tenemos Primera de Corintios 15, 50 y... 15, versículos 51 al 53. Os voy a decir un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un instante, en un abrir de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados. No dice y los muertos vivos, sino y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible sea revestido de incorruptibilidad y esto mortal, aquí te lo está diciendo, tú eres mortal, sea revestido de inmortalidad. Calidad, tremendo. Fíjense bien, lo mortal se convertirá en inmortalidad. Pero ¿quién es el que tiene la potestad para hacer eso? Vamos a ver qué nos dice. Primera de Timoteo 6, 13 al 17. Primera de Timoteo 6 13 al 17. nos dice lo siguiente, Primera de Timoteo 6. Temando ante Dios, que da vida a todas las cosas, y ante Jesucristo, que testificó de la buena profesión ante Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, que a su tiempo mostrará Dios, bendito y único, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad. Tremendo. El Tremendo. único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. A él sea gloria, honra, el imperio por los siglos. Amén. O sea, el único que tiene inmortalidad. Aquí estamos echando por tierra eso de que murió el hermano Danilo y partió con el Señor y está vivo. Ya está en el seno de Dios. Eso es una blasfemia, hermano. Se lo digo a todos nuestros oyentes con propiedad. Es una blasfemia ante Dios, porque Dios no le ha mandado a usted a decir esto. Y la mala interpretación de Lázaro y el rico es una mala interpretación. Si usted lee el capítulo 16 completo, ahí está hablando es de los bienes que el ser humano ha recibido en este mundo y le ha dado mal uso. Esa es una metáfora, una parábola que Jesús sacó, porque Jesús no contradice las Sagradas Escrituras, porque fíjate lo que está diciendo. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre puede ver ni ha visto. Entonces es muy delicado enseñarla y apoyar la doctrina que Satanás le mostró a nuestros padres: no morirán.
en el árbol de la vida, ¿te acuerdas? Correcto, correcto. Y bueno, allí la importancia y por eso el énfasis, ¿no? La segunda venida de Cristo es tan trascendental, entre tantas cosas, por esto, porque vuelve la inmortalidad, pero a través de Cristo, que es el único que puede darla, y la dará durante su segunda venida, que dentro de tantas cosas maravillosas que va a haber, precisamente es esa. Correcto, que vuelve la inmortalidad dotada y a través de... Pero bueno. David, un minuto, nos queda un minuto, David. Un minuto. Wow, bueno. Ya el director nos está haciendo la señal. Sí, ya bueno, tú sabes. Retomando lo que respecta al árbol de la vida. Dios había puesto este árbol en medio del huerto. Si el hombre hubiese seguido comiendo, eso es necesario que lo tenga claro nuestra audiencia, viviría eternamente, pero ahora con naturaleza pecadora, después de haber pecado. Porque mucha gente diría, bueno, pero ¿por qué Dios no perdonó al hombre? Si Dios es un Dios misericordioso, y entonces, bueno, y hubiese permitido, le hubiese perdonado ese errorcito, y lo hubiese dejado allí, y el hombre hubiese seguido comiendo del árbol de la vida. Imagínense ustedes a una persona conocedora ya del pecado, ya con la naturaleza pecadora internamente, viviendo eternamente. Ahora, válgame. Imagínate, David, imagínate un cáncer en la garganta para toda la eternidad. Uy, no, eso ni pensarlo. David, gracias, mi hermano. Hemos concluido entonces con el árbol de la vida, quien concluye en que el ser humano no posee inmortalidad. La inmortalidad del alma la posee Cristo Jesús, y es quien nos lo va a dar cuando venga en su segunda venida, como lo reitera allí Primera de Corintios 15, 52 y Primera de Timoteo 6, 16 al 18 y 19. Gracias, hermano, nos vemos el próximo martes, Dios mediante, con otro tema. Despídete de tu audiencia, hermano, que Dios te bendiga donde quiera. Bueno, felicidades a todos, que el Señor les permita tener un buen día, que todas las bendiciones y su Santo Espíritu los acompañe a donde quiera que vayan, y por sobre todas las cosas, lean las Sagradas Escrituras, porque allí está el contenido de la palabra de Dios y son las que nos guían por el camino a la vida eterna. Amén, gracias, mi hermano. Hemos llegado en la presidencia, antes de irnos, ¿cómo estamos con los mensajes del concurso? ¿No hubo participación? Ok, en la presidencia Abraham Finor, el licenciado Abraham Finor. En la vicepresidencia el licenciado Eduardo Roque. En la producción general de esta su estación Vida 95.7. Y en máster y musicalización el licenciado Henry Álvarez. Y quien habló para ustedes, Danilo Antequera. Chao, chao, que Dios los guarde, que Dios haga resplandecer su luz sobre ustedes. Y nos vemos en la próxima semana. Yo sé que amar tú puedes. Yo sé que amar tú puedes a Cristo entregar tu amor. Yo sé que Cristo vive.